deciros que hoy Cristina nos va a hablar de técnicas de detección de exoplanetas. Yo tampoco quiero expandirme mucho, decir muchas cosas, porque creo que lo más interesante es lo que nos va a decir ella. Yo creo que todo el mundo está un poquito en la idea de decir, ¿podemos encontrar vida? Que es una de las preguntas que nos planteamos todos. ¿Es posible que tengamos planetas fuera de nuestro sistema solar que sean capaces de, por lo menos, de albergar vida primitiva en forma de bacterias? Pues yo creo que alguna de estas cosas a lo largo de la conferencia de hoy Cristina nos lo va a explicar y nos lo va a decir. Aprovecho también en deciros que en el próximo mes de febrero también vamos a tener otra conferencia. No os podemos decir exactamente qué persona ni qué día, pero lo iremos anunciando paulatinamente en las conferencias que estamos realizando en este centro de la UNED a través de Astro Somontano. Y muchas gracias por vuestra atención y por haber venido. ¿Me oís? Ahora sí. Buenas tardes, muchas gracias a todos por venir. Ya sé que muchos venís de Canfranc, que estaréis cansados, entonces se agradece doblemente el esfuerzo de que hayáis venido. Espero que la charla pues, compense este esfuerzo. Bien, pues como ya ha dicho Ricardo, vamos a hablar de técnicas de detección de exoplanetas. Lo primero de todo necesitamos saber qué es un exoplaneta. Un exoplaneta o planeta extrasolar es cualquier planeta que orbita una estrella distinta al Sol. De esta manera, en cuanto empezamos a buscar exoplanetas, hace poco más de 25 años que encontramos el primero de ellos, vimos cosas que no nos esperábamos. Es decir, hasta hace este poco tiempo los únicos planetas que conocíamos eran los 8 planetas del Sistema Solar. Y en base a ellos habíamos realizado todos nuestros modelos de formación y evolución de sistemas planetarios. 8 planetas, pues podemos imaginarnos que no es una muestra estadísticamente representativa. Por tanto, lo primero que encontramos cuando miramos allá afuera fue algo que, según nuestros modelos, no debería existir. Entonces, esta fue la primera gran sorpresa que nos invitó a seguir buscando exoplanetas. Este tipo de planeta que no debería existir está representado en esta imagen artística, es lo que los astrónomos vinieron a llamar Júpiter caliente. Un Júpiter caliente es un tipo de planeta gigante gaseoso que orbita muy cerca de su estrella, con la órbita en unos pocos días. Es exactamente igual que Júpiter, pero al orbitar tan cerca de su estrella es un exoplaneta muy caliente. Este tipo de planetas en nuestro sistema solar no existen, por lo que esto ya fue una gran motivación para seguir estudiando los exoplanetas, además de lo que, como ya ha dicho Ricardo, si queremos responder a la pregunta de si hay vida fuera de la Tierra, lo primero que tenemos que encontrar es un hábitat donde esta vida se pueda desarrollar. Bien, pues vista la motivación de por qué nos interesan los exoplanetas, vamos a hablar en esta charla de diferentes métodos con los que los podemos detectar. Vamos a hablar de imagen directa, de astrometría, de velocidad radial, de microlentes gravitacionales y finalmente de tránsitos, que es la joya de la corona en los métodos de detección de exoplanetas. Después de esto sí que haremos un resumen general de cuál es nuestro conocimiento actual de exoplanetas. Bien, pues comenzamos con imagen directa. Mediante imagen directa es como hemos encontrado todos los planetas del Sistema Solar. Consiste simplemente en tomar una fotografía del planeta. Aquí tenemos un ejemplo de Marte, donde podemos ver perfectamente los casquetes polares y algunas formaciones geológicas. Lo mismo para Plutón. También Júpiter, que aquí una de sus lunas está transitando y vemos perfectamente la estructura de las nubes y la gran mancha roja. Saturno, donde podemos ver sus anillos con bastante facilidad y nos da mucha información. Sin embargo, la imagen directa, si nos vamos algo más lejos, vamos a poner el ejemplo de lo que vio la Voyager 1. La Voyager 1 es una sonda de la NASA que actualmente ya está fuera del Sistema Solar. Pues si esta es la representación del Sistema Solar, cuando la Voyager 1 estaba aproximadamente en este punto, se giró hacia el Sistema Solar para tratar de tomar imágenes de los planetas de aquí. ¿Y qué es lo que vio? Estas son las fotos que pudo tomar. Consiguió ver Venus, la Tierra, Júpiter, Saturno, que vemos que ni siquiera se le ven los anillos, Urano y Neptuno. Es decir, se giró y vio 6 planetas, pero somos 8. No fue capaz de ver Mercurio porque está demasiado cerca del Sol y no fue capaz de ver a Marte por un simple efecto de dispersión en las lentes. ¿Esto qué significa? Que incluso sabiendo qué buscamos y dónde está, y aún estando dentro del Sistema Solar, no hemos sido capaces de verlo. Entonces esto nos da una imagen de lo difícil que puede llegar a ser detectar un exoplaneta mediante imagen directa.
Lo vemos con un ejemplo concreto. Vamos a pensar en Júpiter. La imagen que hemos visto antes era de una sonda que orbita Júpiter, pero no hace falta irse tan lejos. Desde la Tierra es fácil de detectar. Aquí tenemos una imagen tomada por un compañero de la agrupación, Antonio Lasala, que con un equipo bueno, pero de aficionado y mucho saber hacer, pues ha conseguido obtener una imagen de Júpiter de esta calidad. Pero vamos a ver qué ocurre si en vez de Antonio Lasala es un pequeño alienígena el que está intentando detectar Júpiter y hacer una foto de Júpiter. Como sabemos que es un método muy difícil, se lo vamos a poner fácil. Lo vamos a mandar a la estrella más cercana, que es Próxima Centauri, que además tiene un exoplaneta potencialmente habitable, así que le damos hasta un sitio donde vivir. Próxima Centauri está a aproximadamente 4 años luz de la Tierra. Esto en metros es un 4 seguido de 16 ceros, es decir, está lejísimos. Además sabemos que el semieje mayor de la órbita de Júpiter, es decir, el radio de la órbita de Júpiter, es de 7,7 por 10 elevado a 11 metros. Esto hace que la separación angular máxima vista desde Próxima Centauri del Sol y Júpiter, es decir, el ángulo que va a formar la separación del Sol y Júpiter, es de 4 segundos de arco. 4 segundos de arco, ¿es mucho o es poco? Pues es el equivalente a ver una pelota de tenis a 3 kilómetros de distancia. Esto de primeras, a simple vista, nos puede parecer muy difícil, pero con un telescopio se puede ver perfectamente. Y con telescopios como los que tenemos, como el Hubble o el Gran Tecan, no tendríamos absolutamente ningún problema. Entonces, parece que nuestro alienígena podría ver Júpiter. ¿Pero qué ocurre? Tenemos que tener en cuenta que la luminosidad del Sol es 1000 millones de veces superior a la luminosidad de Júpiter. ¿Esto qué quiere decir? Imaginaos, por ejemplo, que tenemos un faro en la costa y el farero dentro del faro enciende una cerilla. El farero no va a tener problema en ver la cerilla, ¿verdad? Aunque tenga ahí un foco tan brillante. Pero conforme nos alejamos, aunque estén separados en el espacio, la luz del faro va a eclipsar totalmente esta luz de la cerilla y no la vamos a poder ver. Por tanto, el alienígena no va a poder detectar Júpiter. Entonces, diréis, pues ¿por qué nos está hablando de imagen directa si no sirve para nada? Si no podemos encontrar nada. Pues los astrónomos se han sacado un par de ases de debajo de la manga y además este método es muy interesante porque es el único que nos da imágenes de los exoplanetas. Cualquier otro método que vayamos a ver va a ser siempre detección indirecta. Nunca vamos a ver el exoplaneta. De hecho, casi todas las imágenes de exoplanetas que vayáis a ver van a ser imágenes artísticas, no son imágenes reales. Entonces, ¿cuál es el primer as que se sacaron de la manga los astrónomos? Bien, pues si este es el espectro del Sol, donde el eje vertical es la intensidad o el brillo, cuánta luz tiene, y en el eje horizontal tenemos la longitud de onda. Aquí está representada la parte visible y la parte de infrarrojo. Aquí que vemos que el Sol donde más luz emite es en el visible. De hecho, estas longitudes de onda coinciden con las que nuestro ojo se ha adaptado a ver, precisamente porque es donde más información podemos obtener. Sin embargo, vemos que en la región de infrarrojos el Sol brilla mucho menos. ¿Qué ocurre con los planetas? Pues en la parte visible replican el espectro del Sol porque simplemente reflejan la luz del Sol. Entonces van a tener exactamente el mismo espectro. Pero los planetas están mucho más fríos que el Sol y tienen su propia emisión intrínseca que tiene el pico en el infrarrojo. Como vemos, por tanto, en el infrarrojo el contraste es mucho mejor y puede ser más fácil detectar un exoplaneta. Aquí tenemos una de las pocas imágenes reales que podréis ver de exoplanetas, que está detectado en la banda infrarroja. Este es el exoplaneta, que es un exoplaneta gigante, orbitando en torno a una enana marrón. Además, ya vemos que es difícil, tiene que ser en infrarrojo, y fijaos además qué características más concretas tiene este sistema. Está muy cerca de la Tierra, a tan solo 70 parsecs. El exoplaneta está orbitando a 55 unidades astronómicas de su estrella. Una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol. Por lo tanto, este exoplaneta orbita 55 veces más lejos de su estrella que la Tierra del Sol. Y además, la diferencia de masas entre el planeta y la estrella es muy pequeña. La estrella es tan solo 5 veces más grande que el planeta. Todo esto ha favorecido la detección por imagen directa, pero tienen que darse unas características muy concretas. Pero aún hay otra opción, que es el uso de coronógrafos. Los coronógrafos son instrumentos que bloquean la luz de la estrella. Aquí tenemos una imagen de la sonda SOHO de la NASA, donde el círculo blanco representa dónde estaría el Sol, y este círculo azul sólido es un círculo opaco que pone el telescopio delante suyo. Esta línea azul oscura es el brazo mecánico del telescopio que pone ese círculo delante. Al bloquear el Sol, se pueden observar otras
cosas menos brillantes como Júpiter, Venus, Mercurio, las Pléyades. Este es exactamente el mismo efecto que ocurre durante un eclipse total de Sol. Si algunos sé que habéis tenido la suerte de verlos en directo, pero si no, seguro que en documentales o en fotos lo habéis visto. Cuando la Luna bloquea la luz del Sol, aparecen en el cielo los planetas y las estrellas más brillantes, porque precisamente evitamos que el Sol los eclipse. ¿Qué hemos obtenido mediante este método? Pues aquí tenemos una imagen del sistema Fomalhaut, que está a tan solo 7,5 parsecs de la Tierra, está muy cerca. El radio de la órbita del planeta es de 100 unidades astronómicas, es decir, es un radio muy grande. Y aquí, haciendo zoom en esta región, vemos el exoplaneta en diferentes épocas, 2004, 2006, 2010 y 2012. Esta imagen además tiene algo muy bonito, y es que este sistema está envuelto en un disco de gas y polvo, y conforme el exoplaneta orbita, va barriendo este gas y este polvo, limpiando la órbita, de manera que nos da esta imagen tan bonita en la que la órbita del planeta queda perfectamente dibujada en el disco de escombros. Y la última imagen que os enseño de imagen directa es, a ver, aquí tenemos Beta Pictoris B, que vemos perfectamente cómo, estando la estrella bloqueada, el planeta se le han hecho fotos en diferentes épocas, e incluso hemos podido ver también su órbita. Bien, vista ya la imagen directa, vamos a pasar ahora a hablar del segundo método, que es la astrometría. La astrometría, como si estáis astrónomos por aquí, seguro que algunos de vosotros la practicáis, ya sabéis que consiste en medir con gran precisión la posición de las estrellas. ¿Y en qué nos puede servir medir la posición de las estrellas para encontrar un exoplaneta? Parece que no tenga nada que ver. Pues sí, tiene que ver, porque nosotros siempre decimos que un planeta orbita su estrella, pero esto no es realmente así. El sistema estrella-planeta orbitan los dos su centro de masas. Lo que pasa es que el centro de masas suele estar dentro de la estrella o muy cerca de la estrella, entonces decir que es el planeta el que orbita es una aproximación aceptable. Pero en realidad la estrella se está moviendo. Como vemos aquí, un planeta y una estrella, la estrella va a tener lo que llamamos una órbita refleja. Y esto supone esos movimientos en la estrella que, si nosotros somos capaces de detectar, podemos inferir que hay un exoplaneta orbitando. Para el método de astrometría, lo que necesitamos para poder detectar el exoplaneta es que este ángulo, si nosotros tenemos la estrella, el planeta que no vemos, o sea, a partir de aquí ya son todo métodos indirectos. El planeta no lo vemos, pero está generando un efecto gravitacional en la estrella que tiene una órbita refleja. La distancia máxima que se mueve es este ángulo, que es lo que hemos llamado beta. Para que este ángulo sea lo más grande posible y, por tanto, podamos resolverlo, necesitamos que la masa del planeta sea lo más grande posible y que orbite lo más lejos posible de su estrella, de manera que así sacamos el centro de masas lo más lejos de la estrella posible, generando una órbita refleja más grande. Por otro lado, es conveniente que la estrella sea lo más pequeña posible, por la misma razón, para que el planeta tenga más fuerza y que la distancia a la Tierra sea también pequeña. Cuanto más cerca esté, más fácil va a ser que lo veamos. Entonces, sabiendo esto, vamos a volver con nuestro alienígena a ver qué podría hacer él si intenta detectar Júpiter. Esta vez, como el método parece un poquito mejor que el de imagen directa, no le vamos a poner en Próxima Centauri, sino que vamos a ver cómo de lejos se podría ir para detectarnos. Bien, el baricentro de Sol y Júpiter, el centro de masas de los dos, estaría en este punto. Pero esto es una simplificación. Obviamente en el sistema solar sabemos que hay muchos más cuerpos. Si, por ejemplo, el resto de planetas estuvieran también en esta región, como Júpiter, el centro de masas saldría más hacia aquí. Si aquí estuviera Júpiter y el resto de planetas estuvieran aquí, el centro de masas tiraría hacia adentro. De hecho, aquí os he puesto un gráfico donde se ve la evolución del movimiento del centro de masas del sistema solar en unos 50 años. Como vemos, en 1990, 1951 sí que estaba prácticamente dentro en el núcleo, por lo tanto el movimiento de la órbita refleja del Sol sería muy pequeño, pero ha habido años en los que ha estado muy alejado y eso genera un movimiento bastante importante. Pero esto, como curiosidad, para nuestros cálculos vamos a hacer esta aproximación que para comprender el método es más que suficiente. Nosotros sabemos, bajo esta asunción, que el radio de la órbita del Sol que genera Júpiter es de aproximadamente 7,5 por 10 elevado a 8 metros. ¿Esto qué significa? Que si nuestro alienígena dispone de un satélite como Gaia, que nosotros disponemos de él, no tenemos por qué pensar que tenga tecnología inferior a la nuestra,
puede obtener una resolución de hasta 20 microsegundos de arco. Con esta resolución, la distancia máxima para que esta distancia sea observable es de 250 parsecs. Entonces, la duda ahora es ¿cuánto es 250 parsecs? Pues si esta es nuestra galaxia, y aquí tenemos el sistema solar, el alienígena solo podría estar dentro de ese círculo amarillo. Más lejos de ahí no sería capaz, si tuviera una tecnología similar a la nuestra, de detectar Júpiter en el sistema solar. Bien, el tercer método del que vamos a hablar, este ya se empieza a poner bastante interesante, es el método de la velocidad radial. En este caso, se basa en el mismo principio de que los exoplanetas producen movimientos en su estrella, pero en este caso, en vez de medir los cambios de posición, lo que vamos a medir es la velocidad de la estrella hacia nosotros o alejándose de nosotros. ¿Esto qué quiere decir? Que órbitas con esta inclinación, en la que la estrella se mueve hacia arriba y hacia abajo, pero no hacia nosotros, no nos van a servir. Estos no nos van a permitir obtener medidas de velocidad radial, pero sí este tipo o algunas inclinaciones intermedias. ¿Qué es lo que vamos a observar en este caso? ¿Cómo medimos la velocidad radial? Pues vamos a hacer uso del desplazamiento Doppler. El desplazamiento Doppler es exactamente el mismo que estamos acostumbrados con el sonido. Es decir, si nosotros vamos por la calle y viene una ambulancia hacia nosotros, no necesitamos verla para saber que se está acercando. Y cuando se aleja, lo mismo. También sabemos, como se va oyendo cada vez más grave, sabemos que se está alejando sin necesidad de verla. Pues con la luz ocurre exactamente lo mismo. Ocurre exactamente lo mismo. Si la estrella está... Aquí hay un planeta no visible, generando esta órbita en la estrella. Cuando la estrella se acerca hacia nosotros, vamos a ver su luz más azul. Y cuando se aleja, vamos a ver la luz más roja. Y esto nosotros lo podemos medir. Lo que hacemos es hacer unos gráficos de la velocidad radial de la estrella en cada momento. Si encontramos gráficos de esta manera, en la que la velocidad de la estrella va aumentando y disminuyendo de manera gradual, podemos decir que hemos encontrado un exoplaneta. Es decir, este tipo de gráficos es el equivalente a una foto de un exoplaneta. Para un cazador de exoplanetas es prácticamente lo mismo. Además, podemos medir la amplitud, que es simplemente la diferencia entre la velocidad máxima y la velocidad mínima, y eso nos da muchísima información porque los astrónomos se han dado cuenta de que está relacionada con la masa del planeta, la masa de la estrella, el periodo que dura, el tiempo que tarda en dar una vuelta alrededor de su estrella y algunas características que definen muy bien el sistema planetario en cuestión. ¿Pero qué ocurre? Estamos diciendo que medimos la velocidad radial. Hemos estado todo el rato asumiendo implícitamente que teníamos una órbita así, en la que toda la velocidad de la estrella era hacia nosotros o alejándose de nosotros. Pero este sistema puede tener una determinada inclinación, como vemos aquí. Por ejemplo, si este es el observador y esta es nuestra línea de visión, el exoplaneta puede estar orbitando así. Tiene una velocidad total que se va a descomponer en velocidad hacia arriba y hacia abajo y velocidad alejándose y acercándose. De manera que nosotros solo vamos a medir la parte que es velocidad radial. Es decir, como mínimo tiene esa velocidad, pero no podremos decir que no tenga más velocidad, porque igual la tiene en el otro sentido que no podemos medir. ¿Qué significa esto, por tanto? Que como no conocemos su velocidad, solo podemos determinar la masa mínima del planeta. Si no conocemos la inclinación de la órbita, no podemos conocer la masa. Sí que conoceremos el valor de la masa del planeta por el seno de la inclinación, pero no vamos a ser capaces con este método de separar los dos términos. No obstante, este es un método muy interesante que nos ha dado muchísimos exoplanetas conocidos y, como veremos luego, es fundamental utilizarlo para combinarlo con el método del tránsito. Ahora, ¿qué haría nuestro alienígena si quisiera detectar Júpiter por medio de velocidad radial? Pues lo que haría sería observar el Sol a través de un prisma para ver su espectro. El espectro es simplemente descomponer la luz del Sol, o cualquier luz, en diferentes longitudes de onda. Y lo que vería sería algo parecido a esto. Esto es el espectro del Sol, que son todos los colores del arco iris, pero como veis está salpicado de pequeñas líneas negras. Cada una de estas líneas se corresponden con lo que podemos decir que son las huellas dactilares de los elementos químicos. Cada elemento químico deja unas líneas muy concretas. Aquí hay muchas líneas porque hay muchos elementos. Es como si todos nosotros hubiéramos tocado la misma superficie y luego
lo analizan, va a haber muchas huellas dactilares, pero van a ser capaces de separar unas de otras. Pues aquí pasa exactamente lo mismo porque conocemos la huella de cada uno de los objetos. Bien, y con esto, ¿cómo podemos conocer la velocidad a la que se mueven? Pues nosotros, si por ejemplo simplificamos, haya un solo objeto, que está, o sea, un solo elemento químico cuya huella dactilar, digamos, son estas 3 líneas, nosotros lo medimos en el laboratorio, en un objeto que no se mueve respecto a nosotros, y sabemos que la posición de estas 3 líneas debe ser esa. Sin embargo, si estas 3 líneas, exactamente este mismo patrón, esta huella dactilar, la encontramos desplazada hacia el rojo, podemos saber que es un objeto que se está alejando, porque sabemos cuál debería ser su posición original y la estamos observando desplazada hacia el rojo. Lo mismo ocurriría en el caso que se desplace hacia el azul. Sería un objeto que se está acercando a nosotros. Y midiendo estas diferencias en la posición de estas líneas es como podemos medir la velocidad de la estrella. En el caso de Júpiter, la amplitud de la velocidad radial que podría medir el alienígena es de 13 metros por segundo en el caso de vernos con la alineación perfecta, y si no, mediría algo inferior a 13 metros por segundo. Esto significa que necesitaría medir cambios en la longitud de onda del orden de 0,0000043%. Esto parece imposible, pero no lo es. No es imposible. De hecho, nosotros somos capaces de medir velocidades radiales de 1 metro por segundo. Y esto, pensadlo detenidamente, 1 metro por segundo es la velocidad de una persona paseando. Y en velocidades de varios kilómetros por segundo, de cientos o miles de kilómetros por segundo que puede tener una estrella, solo porque aumente en 1 metro por segundo, somos capaces de medir ese cambio en velocidad. Entonces, esto ya está mejorando mucho las posibilidades de encontrar exoplanetas utilizando este método. De hecho, hasta 2012 ha sido el método más efectivo. A partir de 2012 se empezó a usar el método del tránsito, pero ya explicaré después que esto ha sido elección nuestra, o sea, la velocidad radial es igual de eficiente, podría haber descubierto tantos exoplanetas como el tránsito, y actualmente, bueno, a 27 de diciembre ha podido cambiar un poco. El número de exoplanetas detectados y confirmados por este método es de 705. Bien, y antes de pasar al método del tránsito, sí que quería comentar muy por encima el método de microlentes gravitacionales, porque suele generar bastante curiosidad. Entonces sí que, muy por encima, sí que lo voy a comentar. El efecto de lente gravitacional, que está representado en esta animación, donde aquí tenemos un objeto masivo, que es un agujero negro, y un objeto luminoso que pasa por detrás. Este agujero negro deforma los rayos de luz que vienen deformando la imagen. Esto es lo mismo que ocurre cuando nosotros tenemos una copa de vino apoyada en un mantel que está estampado. Si nosotros movemos el pie de la copa de vino, vemos cómo el estampado se va deformando. Pues es un poquito la misma idea. ¿Y esto por qué ocurre? Pues porque según la teoría de la relatividad general de Einstein, en un espacio-tiempo plano, si ponemos una masa, este espacio se va a curvar. Esto sería como si fuera una cama elástica en la que hemos puesto un peso. Si tenemos una estrella que está emitiendo luz, los rayos de luz, si aquí esta masa no estuviera, seguirían en línea recta, pero esta masa hace que se distorsionen. Y en este caso, el observador que esté aquí va a estar viendo 2 rayos de luz que de otra manera no vería. Entonces, ¿esto cómo se puede utilizar para encontrar exoplanetas? Pues fijaos, si tenemos una estrella que está emitiendo su luz en línea recta hacia la Tierra, nosotros vamos a ver esa estrella tal cual es. Si hay un objeto masivo que va a pasar por en medio, que es lo que llamamos lente, cuando la lente está distorsionando la luz, nosotros vamos a recibir más luz de esa estrella. La vamos a ver, por tanto, más brillante durante un corto periodo de tiempo. Cuando la lente termina de pasar, volvemos a recuperar la geometría normal, la luz nos vuelve a llegar en línea recta y vemos la estrella otra vez con su brillo original. Bien, pues si esta estrella tuviera un exoplaneta, lo que veríamos sería que primero pasa la estrella por delante y vemos un aumento en el brillo a lo largo del tiempo, pero si después de ella viene un exoplaneta, podremos ver un piquito de brillo después. Esta sería la imagen, digamos, que tendríamos, va aumentando de brillo paulatinamente, empieza a disminuir y de repente hay otra vez un pequeño pico. Esos pequeños picos pueden ser señal de que hay un exoplaneta. En este caso, este tipo de gráficos con este tipo de picos sería el equivalente a la foto del exoplaneta. Perdón.
Las microlentes, lo malo que tienen es que no permiten realizar seguimiento de los exoplanetas que detectan, por eso es un método que tampoco se suele insistir mucho en él, porque el efecto lente requiere de una alineación muy precisa, que es muy difícil que vuelva a repetirse en el tiempo. Por otro lado, sí que favorecen la detección en zonas internas de la galaxia, donde hay mayor densidad de objetos y, por tanto, hay mayor probabilidad de que se dé la alineación apropiada. Nos permite determinar bastantes parámetros del planeta y, sobre todo, lo que sí que es interesante es que favorecen una distancia orbital y unas masas que son similares a las características del sistema solar, de los planetas del sistema solar. Entonces sí que nos permite hacer un estudio estadístico de la abundancia de sistemas parecidos al sistema solar, pero más allá de eso, en principio, sobre los exoplanetas no nos va a dar demasiada información, por lo que es un método que está un poquito dado de lado. No obstante, lo quería comentar porque supierais que existe. Y ya el último método del que vamos a hablar, que es el más importante de todo, es el método del tránsito. Un tránsito es simplemente cuando un planeta pasa por delante de su estrella visto desde nuestro punto de vista. Aquí tenemos una imagen del tránsito de Venus, este es el Sol, y aquí este puntito negro es Venus cuando está pasando por delante de él. En este caso, más que detección por tránsito, sería una imagen directa, porque lógicamente estamos viendo aquí a Venus. No es lo que vamos a ver en los demás, pero el efecto es el mismo. ¿Cómo podemos saber, sin verlo, que aquí hay un exoplaneta? Pues porque el planeta, al pasar por delante de su estrella, está bloqueando parte de la luz de la estrella. Si nosotros somos capaces de medir esa pérdida de brillo, pues quizás podamos detectar el exoplaneta. Sí que podemos inferir que si la estrella pierde brillo de manera periódica, entonces sí que podemos decir que hay un objeto opaco orbitando. Tiene que ser periódico porque las órbitas sabemos que son regulares, entonces si esta pérdida de brillo no es periódica, no es regular, no es compatible con un objeto que esté orbitando. ¿Qué tipo de gráficos obtenemos en la técnica del tránsito? Pues son este tipo de gráficos como con valles. Tenemos en el eje vertical el brillo aparente de la estrella y el eje horizontal es el tiempo. Si nosotros estamos observando la estrella antes de la posición 1 del exoplaneta, estamos recibiendo todo el brillo de la estrella, un brillo constante. Conforme entre la posición 2 y 3, conforme el exoplaneta va entrando y va bloqueando cada vez un poquito más de la luz de la estrella, vamos viendo esta bajada, luego bloquea una parte más o menos constante y recuperamos la luz. Este tipo de curvas, así estos valles, son en este caso el equivalente a la foto de un exoplaneta. Y ya de primeras, fijaos qué intuitivo y qué directo, solo viendo esto, lo primero que podemos saber es, bueno, lo que llamamos profundidad del tránsito, o sea, cuánta luz bloquea el planeta, va a ser simplemente la relación entre el radio del planeta y el radio de la estrella. Es decir, cuanto más grande sea el planeta, más luz va a bloquear. Como el radio de la estrella lo vamos a conocer, vamos a dar siempre por conocidos los radios y masas de las estrellas, ¿vale? Porque las observamos, sabemos de qué tipo son y les asignamos una masa y un radio y unas características estándar de ese tipo de estrellas. No significa que sepamos el radio exacto de esta estrella concreta. Es como, por ejemplo, de nosotros podemos decir que nuestra altura media es 1,70, pero eso no quita que no haya gente de 1,50 y gente de 2 metros. Sería un poco lo mismo, es una aproximación, pero es bastante buena y la utilizamos. Bien, pues dicho esto, vemos la profundidad del tránsito, la cantidad de luz que bloquean. Para que os hagáis una idea, a grandes rasgos, esto es una norma muy general, los planetas gigantes pueden bloquear incluso el 1% de la luz de su estrella y los planetas terrestres el 0,01%, que parece muy poquito, pero esto somos capaces de medirlo sin ningún problema. Entonces ahora os voy a hacer una pregunta a ver si alguien se anima a contestar. Si no os animáis, pues no pasa nada, ya contestaré yo. Pero os pregunto, si detectamos una variación periódica del 1% en la luz de una estrella, ¿podemos concluir que hemos detectado un planeta gigante? Bueno, es periódica, eso es buena señal, porque significa que es una órbita, o sea, que podría ser una órbita. Un 1% es compatible con un exoplaneta gigante, entonces, ¿qué problema podría haber? Bueno, no podemos concluir que hemos detectado un planeta gigante. Puede ser algún otro objeto opaco. Por ejemplo, podría ser una enana marrón. Aquí tenemos como referencia el Sol, otra estrella de baja masa,
una enana marrón y un gigante gaseoso. Como veis, la diferencia entre el gigante gaseoso y la enana marrón no es muy grande. Las enanas marrones son objetos subestelares que están a medias entre las estrellas de baja masa y los planetas gigantes gaseosos. Son cuerpos que llegan a iniciar reacciones nucleares en su núcleo, pero no son capaces de sostenerlas en el tiempo. Sin embargo, precisamente porque el hecho de que sean capaces de iniciar reacciones nucleares ya sugiere que su masa es muchísimo mayor que la de un planeta gigante, aunque tenga un tamaño similar. Por tanto, para saber si puede ser un exoplaneta o una enana marrón, necesitaríamos conocer la masa. ¿Cómo podríamos conocerla? No os animáis, ¿eh? Bueno, con el método de velocidad radial que hemos estado viendo. Pero ahora me diréis, con toda la razón del mundo, pero si nos has estado dando la brasa con la inclinación, que solo conocemos la masa mínima, pues entonces, ¿de qué nos sirve? Yo puedo decir que como mínimo tiene una vez la masa de Júpiter, y eso puede ser un exoplaneta, pero como mínimo una vez la masa de Júpiter también puede tener 70 veces la masa de Júpiter. Esto no nos ayuda, no soluciona nada. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que por suerte los tránsitos sí que nos van a permitir conocer la inclinación orbital del exoplaneta, y con esto vamos a poder obtener la masa del planeta. Para ver cómo, estas son las diapositivas más técnicas, espero que no se os hagan muy aburridas, pero bueno, son 3, no os preocupéis. Hay que entender un poquito la geometría de un tránsito. Fijaos, si aquí tenemos el observador, que lógicamente estaría mucho más lejos, esta es la línea de observación, y la órbita del planeta está inclinada un ángulo I, ¿de acuerdo? Visto desde frente, cuando el planeta está aquí, en la posición a mitad de camino de la estrella, que es lo que llamamos conjunción inferior, la distancia entre el centro del planeta y el centro de la estrella va a ser A por coseno de I, que ahora veremos de dónde sale, pero esto es trigonometría sencilla. Además, como conocemos el radio del planeta, el radio de la estrella, la duración de la órbita, el periodo, que es cuánto dura la órbita, eso lo sabemos. El tiempo que transcurre entre dos tránsitos es lo que le cuesta orbitar. Y conocemos la duración del tránsito, con todo esto vamos a poder calcular la inclinación. Como de aquí no es muy intuitivo, el resto de conceptos sí que son muy intuitivos, este no tanto, este sí que lo he querido explicar un poquito más. Fijaos, simplemente por la trigonometría de bachillerato, que conocemos en un triángulo rectángulo cuál es el seno y cuál es el coseno, pues si nosotros tomamos este triángulo de aquí, nosotros queremos saber esta distancia, que en este caso va a ser el adyacente, por tanto simplemente este A por coseno de I aparece simplemente de despejar aquí la hipotenusa. Una vez que tenemos este valor, pasamos a plantear la siguiente geometría. Tenemos la estrella y el exoplaneta que justo está saliendo de ella. De esta manera tenemos aquí otro triángulo, que he indicado en rojo, donde conocemos A por coseno de I, lo acabamos de ver, sabemos que la hipotenusa es la suma del radio de la estrella más el radio del planeta, por lo tanto, simplemente por Pitágoras podemos obtener ese lado que nos falta, ¿de acuerdo? Que es esta expresión que parece horrible, pero ya veis que es simplemente por Pitágoras. Y esta por ahora nos la guardamos en el bolsillo, ahora la utilizaremos. Ahora ya vamos a ver el tránsito, la geometría del tránsito, ya en grande, o sea, ya no centrándonos en un caso concreto. Vemos lo mismo, el observador, la línea de visión, determinada inclinación, el tránsito dura entre los puntos A y B, fuera de ahí el tránsito ya ha terminado. Entonces, en este caso, volvemos a buscar un triángulo rectángulo, que en este caso sería este, y, de nuevo, por trigonometría sencilla, como hemos visto antes, el seno de este ángulo va a ser este lado partido por la distancia orbital. Simplemente también conocemos que la duración del tránsito va a ser la duración total de la órbita por la porción de grados que están en el tránsito, es decir, alfa partido del total de grados, 2pi. Aquí, sustituyendo alfa medios, ya obtenemos esa expresión y finalmente llegamos a una expresión en la que conocemos la duración del tránsito, conocemos la duración de la órbita, conocemos el radio de la estrella, el radio del planeta, el radio de la órbita, y lo único que no conocemos es esto. Entonces, ¿qué significa? Que podemos calcular todo lo demás, despejamos el coseno cuadrado de I y así obtenemos la inclinación de la órbita. Este es el único concepto que he explicado más a fondo porque no es intuitivo de primeras, pero ya veis que no es complicado. Simplemente el primero que lo hizo sí que tuvo que pensar mucho, pero una vez que está hecho no es difícil
de seguir. Bien, un problema que tienen los tránsitos es la probabilidad del tránsito, es decir, solo van a transitar los exoplanetas que tengan una alineación prácticamente perfecta con nosotros. Esta probabilidad, además, va a depender del radio de la estrella. Cuanto más grande sea la estrella, más probabilidades va a haber de que tengamos un tránsito, y también va a depender de la distancia orbital. Para esto he traído mi estrella y mi exoplaneta, para que veáis que cuanto más cerca orbita el planeta de la estrella, más fácil es que haya un tránsito. Estoy segura de que así prácticamente todos vosotros estáis viendo un tránsito, incluso aunque incline la órbita, casi seguro. Sin embargo, si el planeta orbita lejos, la mayoría de vosotros no vais a ver un tránsito, y es el mismo planeta y la misma estrella. ¿Vale? Entonces, este método va a favorecer la detección de planetas que orbiten muy cerquita de su estrella. ¿Vale? Y, por supuesto, va a favorecer también estrellas grandes. Cuanto más grande sea la estrella, más fácil es que el exoplaneta pase por delante de ella. Esto, visto en números, para encontrar un planeta como Júpiter, orbitando una estrella como el Sol, la probabilidad es del 0,1%, es decir, hay que mirar 1000 estrellas. Pero no 1000 estrellas cualquiera, sino 1000 estrellas que tengan un planeta como Júpiter. Y de esas 1000, una tendría la alineación adecuada para que pudiéramos observar un tránsito. Sin embargo, los Júpiter calientes, que son del mismo tamaño que Júpiter, pero orbitan muy cerquita de su estrella, esta probabilidad sube incluso hasta el 10%. Es decir, con mirar 10 estrellas que contengan un Júpiter caliente, una de ellas va a producir un tránsito. Esto nos muestra por qué uno de los primeros exoplanetas que encontramos era precisamente un Júpiter caliente, de estos que no deberían existir, pues precisamente porque son favorecidos por los efectos de selección. Para que lo veamos en el sistema solar, la probabilidad del tránsito, fijaos, los planetas pequeños, como somos los más cercanos al Sol, somos los que tenemos probabilidades mucho mayores de ser detectados por el método de tránsito, cuando intuitivamente pensaríamos que Júpiter, con lo grande que es, sería más fácil, pero Júpiter está tan lejos que la alineación tiene que ser casi perfecta. Entonces, este es como referencia para que os quedéis con la imagen de cuál es la probabilidad y la facilidad de detectar un exoplaneta que transite. Por tanto, sobre los tránsitos, aquí un pequeño resumen antes de empezar a enseñaros algún sistema exoplanetario. Hemos visto que nos da información del radio del planeta, de cuánto dura la órbita del planeta alrededor de su estrella, de la inclinación orbital, que por tanto, conociendo la inclinación orbital y combinándolo con el método de velocidad radial, vamos a conocer la masa del planeta. Si conocemos la masa y conocemos el radio, es muy sencillo calcular la densidad. Fijaos, entonces podemos saber, sin ver el planeta, podemos saber si es un planeta de tipo rocoso o de tipo gaseoso formado por elementos ligeros. Podemos saber si es tipo Júpiter o tipo la Tierra, y todo esto sin ver el planeta. Es absolutamente impresionante. Además, el método de tránsito ofrece mucha más información que daría pie a una charla o dos enteras, entonces no voy a entrar en ello, pero sí que quería aquí haceros una pequeña lista de otras cosas que se pueden saber, como cómo es la atmósfera, qué temperatura tiene el planeta, la dinámica orbital en caso de que haya más sistemas planetarios, e incluso la detección de exolunas. Después de un tránsito del planeta puede transitar la exoluna y detectarla también. Bien, uno de los sistemas más famosos detectados mediante el método del tránsito es el sistema TRAPPIST-1, porque se detectaron 7 exoplanetas de golpe y además 3 de ellos potencialmente habitables. Pues bien, esta sería una curva de luz de TRAPPIST-1. Aquí tenemos en cada momento, la estrella está representada en negro y 3 de los planetas conforme van transitando la estrella. Vemos que cuando entran 2 planetas bloquean. Esto es una curva de luz real, ¿vale? Para que veáis cómo son de verdad. Cuando entran 2 planetas bloquean bastante luz, siguen normal, entra el tercer planeta, que es más pequeñito, es el planeta E, es más pequeño, bloquea un poquito más de luz y conforme van saliendo los planetas vamos recuperando la luz. Este sistema podemos ver de esa curva compuesta, lo podemos dividir en diferentes curvas de luz, una para cada exoplaneta. Y como veréis, esto ya con lo que habéis aprendido y lo que algunos ya sabríais de antes, simplemente viendo estas curvas de luz, casi podríais describir este sistema. Veréis, las que tienen el tránsito más corto son las más cercanas a la estrella, porque por las leyes de Kepler su órbita va a ser, si es más rápida, está más cerca.
Por otro lado, vemos la profundidad del tránsito que hemos comentado. El planeta B, que es muy grande, bloquea bastante luz de la estrella. El planeta D, por ejemplo, es mucho más pequeño y el tránsito que produce es menos profundo. Pues así de sencillo y de intuitivo es interpretar este tipo de curvas. Además, como ya he dicho, en este sistema tenemos 3 exoplanetas que son potencialmente habitables. Aquí sí que quiero hacer un hincapié en lo que significa potencialmente habitable, que muchas veces da lugar a confusión. Potencialmente habitable significa que está en la zona de habitabilidad, siendo la zona de habitabilidad la zona en la que puede haber agua líquida, porque la temperatura es adecuada. Entonces, en el sistema solar, que lo tenemos representado aquí abajo, la zona, el Sol está en el centro y esta zona donde está Mercurio, que está en rojo, es demasiado caliente. La zona verde es la zona de habitabilidad y la zona azul sería demasiado fría. Esta la habréis oído llamar alguna vez la zona Ricitos de Oro. Bien, el hecho de que un planeta esté en la zona de habitabilidad no significa que haya vida. De hecho, Marte está en la zona de habitabilidad y me parece que ahí no vive nadie, ni tiene pinta de que sea un hábitat muy cómodo. Pero bueno, a esto es a lo que nos referimos con la zona de habitabilidad. En el caso del sistema de TRAPPIST, todo el sistema está tan cerquita de la estrella que en el sistema solar estaría solo en ese tramo de ahí. Esta estrella es mucho más pequeña y mucho menos brillante que el Sol, por lo que su zona de habitabilidad también está mucho más cerca de ella. Y estos 3 planetas en la zona verde son los que decimos que son potencialmente habitables. Respecto a la zona de habitabilidad, también tenemos que tener en cuenta que la radiación estelar varía con el tiempo. Es decir, esta zona verde no siempre va a estar en el mismo sitio. Se va a ir desplazando hacia afuera o hacia adentro según la estrella radie más o menos. Además, tenemos que tener en cuenta el efecto invernadero. Puede haber planetas que estén en la zona fría, que en teoría no serían habitables, pero si tienen gases de efecto invernadero en su atmósfera, podrían perfectamente alcanzar una temperatura adecuada y ser habitables. Puede ocurrir también lo mismo, que estando en la zona fría haya calentamiento por fuerzas de marea, que es lo que pensamos que ocurre en Europa, esta luna de Júpiter. Esta luna de Júpiter, conforme orbita a Júpiter, que es tan masivo, va sufriendo fuerzas de marea exactamente igual que los océanos de la Tierra con la Luna. Lo que pasa es que en este caso llegan a distorsionar la Luna completa y esto genera una fricción en los materiales del interior que la calienta. La calienta hasta tal punto que nosotros pensamos que bajo este manto de hielo hay un océano de agua líquida. Entonces Europa está en la zona fría, muy fría, en teoría fuera de la zona de habitabilidad, pero podría ser habitable. ¿Vale? Esto lo quería decir porque muchas veces vemos titulares de un planeta habitable. Pues no tenemos ni idea. Podemos decir que está en la zona de habitabilidad, pero eso hay que cogerlo con pinzas. Bien, dicho esto, vamos a ver las misiones que ha habido para detectar exoplanetas mediante tránsitos. Una de ellas, la más importante hasta ahora, ha sido Kepler, de la NASA. Estos eran los exoplanetas conocidos hasta 2012, donde tenemos en azul los encontrados mediante tránsitos y en rosa mediante velocidad radial. Y fijaos, el siguiente gráfico va a mostrar lo mismo, pero un año después, incluyendo los resultados de Kepler, que fueron estos. O sea, lo de Kepler ha sido absolutamente impresionante. Hemos aprendido muchísimo con él. Fijaos, la velocidad radial es muy buen método para detectar exoplanetas, pero nosotros mismos hemos favorecido a Kepler y a los tránsitos. ¿Por qué? Porque un exoplaneta que transite va a producir una órbita refleja en su estrella y, por tanto, vamos a poder realizar las 2 mediciones y combinar información. Sin embargo, si encontramos un exoplaneta mediante velocidad radial, seguramente no va a producir tránsito y vamos a estar perdiendo muchísima información. Por tanto, nosotros somos los que hemos favorecido la detección mediante tránsitos. Bien, gracias a estos resultados de Kepler, lo que hemos aprendido es que hay muchos gigantes gaseosos orbitando cerca de su estrella que no conocíamos, pero fundamentalmente, aquí tenemos el porcentaje de estrellas con al menos un planeta de cada uno de estos tipos. Vemos que más del 15% de las estrellas tienen un planeta tipo Tierra. En torno al 20% tendrían una supertierra y un mini Neptuno. Los gigantes gaseosos, por otro lado, son los menos comunes. Y estas estadísticas son gracias a Kepler. De todos estos exoplanetas que he encontrado, tan solo 13 son potencialmente habitables. Aquí tenemos Júpiter, Neptuno, la Tierra y Marte como referencia a escala, y estos son los 13 planetas potencialmente habitables encontrados
por Kepler o por el método de tránsito. Aquí vemos a los 3 de TRAPPIST que hemos estado viendo. Aquí tenemos el planeta Próxima Centauri b, que es donde hemos mandado antes a nuestro alienígena, que es el más cercano a nosotros, que además orbita la estrella más cercana a nosotros. Esto es mucha suerte. No obstante, 4 años luz sigue siendo muy, muy lejos. Pero bueno, si nosotros lo que buscamos es planetas similares a la Tierra, desde luego Kepler en ese sentido no ha sido demasiado eficiente, solo hemos encontrado 13. Pero sin embargo sí que nos ha dicho que estos exoplanetas son abundantes. Por tanto, basándonos en nuestro conocimiento de Kepler, la NASA ha lanzado TESS, que busca tierras y supertierras orbitando estrellas cercanas y brillantes. ¿Cuál es la diferencia de concepto de Kepler y de TESS? Kepler buscaba demostrar cómo de comunes son los exoplanetas análogos a la Tierra. Ya hemos visto que nos ha dicho que son bastante comunes. Entonces, vamos a buscarlos. Ya sabemos que no es una pérdida de tiempo buscarlos, son un tipo de planeta abundante. Entonces, TESS lo que va a hacer es buscar dónde están estos planetas rocosos que estén cerca y que orbiten estrellas brillantes. Lo de que orbiten estrellas brillantes es simplemente porque nos va a permitir ver mejor el planeta, ver mejor el contraste del tránsito y obtener información más precisa. La región que ha observado Kepler dentro de nuestra galaxia es este cono de 3000 años luz. Es decir, Kepler estaba más o menos fijo, mirando en la misma dirección, para hacer un estudio estadístico de la población de exoplanetas que había aquí. Por otro lado, TESS lo que va a hacer es observar una esfera en torno al Sol de 650 años luz. El lanzamiento de TESS ha sido hace relativamente poco, el 18 de abril, y comenzó las operaciones científicas en julio, es decir, lleva poco más de 6 meses trabajando y ya tiene más de 60 candidatos a exoplanetas. De estos 60, por ahora 3 ya se han confirmado como exoplanetas y como solo son 3 me he podido permitir el lujo de ponernos algunos datos sobre ellos. Cuando sean más ya no se podrá. Si alguien tiene curiosidad, aquí tenéis los links a los artículos del descubrimiento, donde ahí sí que os explican absolutamente todo. Pero como vemos, hay 2 tierras y un gigante gaseoso. Están bastante cerca. La masa, en este caso, es desconocida, pero porque tenemos que realizar mediciones de velocidad radial y espero que no tarde mucho en esto ser conocido. Es decir, ese es un dato que conoceremos. Como vemos, el periodo orbital es muy cortito, es decir, orbitan muy cerca de su estrella, que como ya hemos visto es lo que favorecían los tránsitos, y la temperatura de equilibrio es muy alta. Están todos muy, muy calientes. Pero bueno, es un buen comienzo. Hemos encontrado ya 3 exoplanetas, 2 de ellos rocosos. Ya visto todo esto, vamos a poner una visión global de la demografía de exoplanetas, tal como la conocemos hasta ahora. Tenemos aquí un gráfico donde tenemos la masa de Júpiter, o sea, la masa del planeta medida en masas de Júpiter en el eje vertical, y aquí la separación entre la estrella y el planeta. ¿Qué vemos? En el método de tránsito, que está representado en rojo, tenemos un efecto de selección que es que detecta exoplanetas muy cercanos a su estrella. Por otro lado, la velocidad radial detecta planetas más lejanos, porque, como ya hemos dicho, cuanto más lejano, más moverá el centro de masas y más movimiento producirá en la estrella. Por otro lado, tenemos aquí los detectados por imagen directa y detectados por microlentes gravitacionales. Aquí, aparte de estos efectos de selección, este gráfico es muy interesante porque hay 2 cosas que no se explican mediante efectos de selección. Una de ellas es este hueco de aquí en horizontal, que no sabemos, o al menos yo todavía creo que no se sabe por qué, pero parece que los planetas o bien son hasta la masa de Neptuno o bien pasan a tener masas del orden de la masa de Júpiter. Por alguna razón no encontramos apenas exoplanetas con masas intermedias. Esto está llevando a la revisión de todas nuestras teorías de formación y evolución de sistemas planetarios para tratar de entender por qué planetas de masas intermedias parece que son desfavorecidos por algún motivo físico que por ahora no terminamos de comprender. Por otro lado, tenemos aquí otro hueco, muy interesante también, donde vemos que los gigantes gaseosos o bien están muy cerca de su estrella o bien están lejos. Mirad, como referencia del sistema solar, Júpiter estaría aquí, en este gráfico, y la Tierra estaría aquí. Entonces, este hueco significa que los planetas como Júpiter o bien están más o menos a la distancia de Júpiter o bien, como hemos dicho, están muy cerca de su estrella. Pero, de nuevo, por alguna razón, no están a distancias intermedias.
Aquí sí que tenemos una posible explicación, que yo creo que la mayoría de científicos están bastante de acuerdo, y es que sí que pensamos que los gigantes gaseosos se forman en esta región, siguiendo los modelos que teníamos ya para nuestro sistema solar, pero durante la formación de los sistemas planetarios hay mucho gas y mucho polvo, y estos planetas, conforme orbitan, van rozando y van perdiendo momento angular. Esta pérdida de momento angular hace que vayan cayendo hacia adentro, y muchos de ellos se piensa que incluso han podido caer dentro de su estrella. La evolución de la detección de exoplanetas por diferentes métodos la tenemos aquí. Vemos que hasta 2012, efectivamente, la velocidad radial fue el método estrella. A partir de ahí, nosotros favorecimos el método del tránsito con Kepler, y en 2018 estábamos ya aquí. Esperemos que ahora con TESS, a partir de ahora, pues en un par de años, estas barras estén ya muchísimo más altas. Y ya finalmente, datos que siempre generan mucha curiosidad. Actualmente, bueno, creo que el día 7 han confirmado un nuevo candidato de Kepler, entonces esto igual ya está desactualizado, pero más o menos es así. Hay 3.869 exoplanetas confirmados, de los cuales más de 3.000 se han detectado por el método de tránsito. Los demás métodos tienen bastantes menos, 705 velocidad radial, 72 por microlentes, 44 por imagen directa y 15 por otros métodos que no hemos comentado. Y finalmente comentar que quedan todavía 2.425 candidatos de Kepler todavía por confirmar, es decir, que solo con los datos que ya tenemos quizás tengamos casi 2.500 exoplanetas más que estudiar. Y bien, y esto es todo. Muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, intentaré contestarla lo mejor que sepa. Sí. Me salió todo allí, pero claro, yo no entendía ni idea. Y ahora pues ahora me dan la información y digo, fíjate qué casualidad que el otro día estuve viendo porque bajó muchas. Lo mismo que usted ha bajado aquí, lo he bajado yo de Sí. lo saqué de internet. Sí. En el teléfono. Pero yo ahora no sé, bueno, puse el universo y para ver yo con el 3W, tal y cual. Sí. Sí. Pues bueno, espero que después de la charla de hoy tenga un poco más claro lo que es. Sí. Sí, hombre, siempre es más, cuando te lo explican es más sencillo, sí. Pues no sé cuál sería. Igual el Stellarium. Sí, pues no sé, no sé cuál. Es que hay una aplicación que se llama Stellarium, que igual podría ser esa, pero no lo sé. Sí, sí, sí. Sí, la verdad es que hay aplicaciones ahora muy chulas que dan imágenes. Sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. A usted. ¿Alguna pregunta más? Sí, dime. Pues con Kepler, de hecho, datos que todavía hay de archivo,
No soy una experta, pero te voy a decir lo que sé. De la misión Kepler 2 todavía quedan datos de archivo y sí que sé que la gente normal podemos acceder a ellos. De hecho, el exoplaneta que se ha confirmado ahora el día 7 de enero, si queréis luego echad un vistazo en Google, he leído que precisamente lo han confirmado ciudadanos normales y corrientes, observando o utilizando datos de Kepler, que de hecho hay en una página web que creo que se llama Exoplanet Hunters o algo así, .org, en la que tú puedes ver curvas de luz y tú mismo dices, yo creo que aquí hay un tránsito o aquí no, y las vas pasando y vas colaborando. Luego sí que el otro día que estuvimos en unas charlas en lo de estrellas en el Pirineo, si no me equivoco, había alguien de Barcelona, que no me acuerdo del nombre del ponente, que sí que hacía mediciones de luz y sí... ¿Cómo? Eso. Vale, veo que... Sí, y entonces él sí que dijo que había descubierto unos cuantos exoplanetas a nivel amateur, pero claro, también tenía mucho conocimiento, un equipo bastante bueno, también es lo que decía él, está en Barcelona, por muy buen equipo que tengas, el cielo que hay es el que hay. Entonces, pues a mí me sorprendió porque lo vi muy viable para el astrónomo amateur, si tienes tiempo y paciencia. Pero sí que por lo visto, yo hasta hace poco no lo sabía, pero sí que debe haber bastante amateur dedicándose a la caza de exoplanetas y no les va mal. Sí. A ver, de hecho lo veníamos oyendo en la radio. Seguramente en este caso van a ser debidas a un pulsar, porque sí que tiene cierta periodicidad. De todas formas, hay un tipo de emisiones en radio que se llaman Fast Radio Bursts, eso en español es... sí, emisiones rápidas en radio, que en realidad vienen de todas partes, pero todavía no tenemos muy claro qué son, pero no se asignan a vida inteligente. Ojalá, a mí me encantaría encontrarla, pero en principio parece que no, parece que ya esta emisión que has comentado ya han detectado que tiene que ver con un pulsar o un agujero negro, o ya está eliminada la opción de que sea vida inteligente, pero bueno, es una pena. Igual algún día la señal que encontremos sí que es, pero por ahora parece que no. ¿Algo más? ¿No? Vale, pues nada, muchas gracias a todos por venir y espero que os haya gustado la charla. Ay. Ya me...